Hola, soy Ana Marisa Altieri. Bienvenidos a Sinvergüenza. Este espacio es para hablar sin prejuicios, sin tabúes y sin vergüenza. Con tan solo tocar una vida, he cumplido mi propósito. El día de hoy me encuentro con una pelá que la verdad no la conocía de antes, pero siempre la he seguido en redes sociales. Es influencer, es una gran feminista, es una adoradora de perros. Le encanta todo el mundo de la belleza, lifestyle y de todas estas cosas, y tiene un montón de seguidores, y realmente me parece, a través de lo que se ve en las pantallas, y hoy lo podré ver si sí, si no, si qué, pero me parece una persona completamente auténtica y transparente, y para mí eso es lo más importante en un ser humano. Así que bienvenida Raquel Martínez, bienvenida Sinvergüenza, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Gracias, de verdad, por la invitación. Gracias por aceptar esta invitación, que sé que es un tema bastante sensitivo, pero es un tema que tenemos que hablar. Claro. Tenemos que hablar, y lo tenemos que hablar alto y claro. Creo que las dos somos muy abogadas de hablar las cosas como son y sin tapujos, y Así por es. eso este podcast se llama Sinvergüenza. Me encanta. Estabas un poquito nerviosa. Hoy en la mañana, una anécdota que tengo que contar es que ella me dice: Ana Marisa, yo soy súper feminista y a veces eso a la gente le cae un poco mal, porque soy muy radical en las cosas que yo digo. Yo le dije, bueno, pero ese es tu approach, o sea, esa es Claro. tu manera de ser. Entonces, para eso es sinvergüenza, para ser quien tú eres. Exacto. El que no esté de acuerdo está bien, de eso se trata al final la vida. No todos vamos a estar de acuerdo en todo. Sería un caos si estuviéramos de acuerdo en todo. Así es. Entonces yo te dije, sé tú mismo. Sé quién eres. Di lo que eres y di lo que crees. O sea, Claro. no, por eso que yo nunca mando preguntas antes de, ni nada, y todo es sumamente orgánico, porque creo en eso, ¿no? En la transparencia, en la honestidad, y en esa cosa de estar, la preparación, eso no es lo mío. Así que bueno, una vez más, bienvenida Raque. Cuéntame un poquito, vamos a empezar, sobre todo porque esta semana lamentablemente hubo el fallecimiento de una mujer en manos de su pareja, otro feminicidio más que ocurre en Panamá. No sé ya cuántas víctimas más van a haber. La gente piensa que la violencia hacia la mujer, a la violencia de género, vamos a ponerlo de esa manera, porque también hay violencia hacia el hombre, pero en este caso hoy nos vamos a enfocar en la violencia hacia la mujer, es los golpes, y están totalmente equivocados. La violencia a la mujer viene precedido de un montón de otros tipos de violencias, y está estudiado psicológicamente, y preceden a ellos violencias verbales, violencias psicológicas, violencias económicas, violencia, o sea, miles de otros tipos de violencia, como tirar objetos, como ese tipo de cosas, de hacerte sentir chiquitita, que no vales nada, que sin esa persona no eres nadie. Eso es violencia, y creo que puede dañar aún más a cualquier persona que un puñetazo. Entonces, al final, ya desgraciadamente, pues hay mujeres que sí llegan a que las maten, y yo creo que es hora de que todas nos unamos, porque yo, una cosa que le ocurre a Raque antes de grabar, y cuando la invité al programa, le dije: Raque, yo creo que es hora de que las mujeres nos unamos, y quiero hablar precisamente de eso, de que por qué las mujeres nos metemos tantas zancadillas entre nosotras mismas. ¿Por qué las mujeres entre nosotras mismas somos tan malas? En vez de crear una sola fuerza y movernos en unidad. Y esto abarca un montón de cosas. Un montón de cosas. Y por ejemplo, porque muchos de los ejemplos, por ejemplo, vienen de: si yo sé que tú tienes novio y tu novio a mí me empieza a echar los perros, ¿yo por qué le voy a dar la oportunidad o la apertura a esa persona de que me eche los perros si yo sé que está comprometido en otro lado? Claro. Entonces eso está en la mujer. O sea,
El hombre va a llegar, desgraciadamente, hasta donde la mujer lo permite. Claro. Entonces yo creo que aquí es donde entra el que las mujeres ya debemos de empoderarnos, también de tener valores y de decir hasta aquí, señores. Así es. Yo siento que, como comentaste, todas estas cosas están relacionadas a un mismo tema que, según lo que yo he investigado, como te dije, esto es un tema que para mí es súper importante, algo que yo hablo muchísimo. Tengo muchos años investigando el tema, hablando con mujeres de sus propios casos. em, Hay algo que se llama misoginia internalizada, que todos como sociedad, en esta sociedad machista en la que vivimos, sin darnos cuenta, con tantas cosas, con lo que vemos en las películas, con lo que nos enseñan en la escuela, con lo que nos enseñan nuestras familias de otras generaciones, vamos creciendo con esta imagen de lo que es la mujer, de lo que es ser mujer, de lo que es ser mujer de buena manera. O sea, se ponen como estos estereotipos de la mujer buena y de lo que debe ser. Entonces, poco a poco, lo que vamos haciendo como sociedad va como moldeando esta imagen de la mujer y de lo cómo debe ser, y eso trae como consecuencia, pues eso, la misoginia internalizada, y muchas mujeres, que a todas nos pasa, todavía como criticamos a otras mujeres basándonos en esto que nos enseñaron que debería ser. Y yo creo que ya es hora como de empezar a cuestionarnos por qué. O sea, ¿quién dice qué es una buena mujer? O sea, basándonos en qué. ¿En qué? Porque siempre está como la comparación, no Ujú. solamente físicamente, en redes sociales hoy en día la mujer se cosifica tanto que en redes sociales lo vemos en las películas, lo vemos en todas partes, y entonces caemos en eso, en compararnos, en sentirnos mal, en envidiar, en estar constantemente como en esta competencia entre nosotras por atención de los hombres, que también, o sea, y Ujú. eso es como que innecesario, eso es aprendido, Ujú. porque realmente nadie nace pensando de esa manera. Nosotros los humanos somos como seres gregarios, o sea, que Así es. necesitamos a la sociedad, nos necesitamos Sí, entre nosotros, pero por alguna razón a las mujeres se nos ha enseñado a que tenemos que competir entre nosotras y a odiarnos entre nosotras y a sí. buscar aceptación afuera de nosotras. Mm. Y yo siento que ahí es donde está como la raíz del problema. Yo siento que eso hay que empezar a cuestionarlo y empezar a, sí, como a apoyarnos, a unirnos. Hay algo que se ha utilizado en toda la historia de mil maneras, que es como este dicho de divide y vencerás. Ujú. Mientras más divididas estemos, Peor, el sistema más nos puede oprimir, y eso claro. funciona para todas las minorías. Las mujeres no somos realmente una minoría en número, Ujú. pero somos pues muchas veces tratadas como una Como minoría, minoría, claro. y el sistema de alguna manera se beneficia de esto, el sistema en el que vivimos muchas religiones, muchos sistemas políticos, el mundo, la realidad es que fue hecho por hombres, y obviamente hay muchas cosas que le benefician al hombre de que entre nosotras estemos constantemente peleando, constantemente En criticándonos, desacuerdo. en desacuerdo. Y con el caso que mencionaste, súper lamentable, de la chica Claudia, 22 años, o sea, yo estoy todavía súper en shock. em, Era su expareja, ella ya lo había dejado. Y aún así, algo pasó, no sé exactamente cuál fue, por qué de la nada terminaron juntos, pero pasó lo que pasó. Y los comentarios en redes sociales han sido, o sea, deprimentes, de verdad. O sea, y hay hombres y mujeres atacándola a ella, poniendo la responsabilidad en ella de por qué no se fue, de que por qué lo permitió, de que no se dio cuenta. O sea, hay una misoginia ahí y una ataque hacia la mujer siempre, y siempre ponerle responsabilidad a la mujer, que creo que ya es hora de... Bueno, de hecho, Raque, siguiendo un poco tu línea, cuando pasó tu caso, Ujú, que obviamente lo seguí todo, porque tiendo a seguir estos casos cuando pasan, em, porque yo también viví violencia doméstica de alguna manera. eh, los comentarios en tus redes fueron muy fuertes hacia tu persona sí, y venían de mujeres.
y venían de mujeres, como que, y por supuesto los hombres, y también los hombres, o sea, Claro, ah, esta man se lo buscó porque se viste así asado, porque lo que sea. Y las mujeres también te dan duro, o sí. sea, duro. Y eso a mí me llama poderosamente la atención. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si ni te conocen. Así es. Sí, la verdad es que sí tuve muchísimos comentarios de todo tipo y la gente realmente siento que mucha gente comenta sin saber porque es eso, la gente lo tenemos tan internalizado que no nos damos cuenta, va pasando como poco a poco en la vida y está como en todos lados y está tan normalizado que realmente la gente está convencida y no se da cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Pero en mi caso fue mucho como que, ¿por qué te quedaste tanto tiempo? ¿Qué hiciste? ¿Qué habrás hecho para que eso pasara? Como que realmente como diciendo que al final era mi culpa. Ujú. Y eso pasa en todo. O sea, la mujer como que al final siempre tiene la La, responsabilidad. sí, No importa sí, cuál sea sí. lo que está pasando, cuál sea la situación, siempre de alguna manera la mujer tiene la responsabilidad. Y, y la gente no tiene idea de lo que conlleva una relación de violencia, una relación tóxica, una relación abusiva, de la parte psicológica que a uno lo amarra allí. O sea, yo me pude haber dado cuenta de muchas cosas pero de darme cuenta a poder salir de la relación es complicado, es un Es un mundo. mundo. O sea, son los maltratadores, digamos, son personas que poco a poco van, precisamente, igual que todo, normalizando, van poco a poco aumentando el nivel de control, poco a poco aumentando el nivel de violencia. Tú vas cada vez como aceptando un poquito más sin darte cuenta hasta que ya llega un momento en el que en el que lo normalizaste y no tienes idea, no te has dado cuenta todavía del nivel en el que estás y en el que tienes que salir. O muchas veces también la gente juzga sin saber cuáles son los temas familiares, cuáles son los temas económicos, cuáles son los temas, o sea, hay muchas razones por las cuales la gente a veces no puede simplemente desaparecerse un día. O sea, la gente Exacto. cree que es sencillo, pero muchas veces no es así. Y, y sí, la gente le encanta en redes sociales comentar sin Tirar saber hate. y sin importarle que del otro lado hay una Un persona, ser un humano. ser humano que siente y creen que a veces Un ser por uno humano. tener seguidores o por uno estar en los medios o por uno ser figura pública o crear contenido, tienes que aguantar. O sea, no, o sea, ¿qué somos? O sea, hasta dónde Sí, hemos llegado como sociedad de que no nos importa, de que no tenemos ni un poquito de empatía de quién está del otro lado sintiendo, ¿no? Lo que claro. estamos diciendo. Cuéntame un poquito cómo fue tu historia de violencia, cómo empezó tu relación y se fue desarrollando, qué red flags Claro. viste. Y hoy también me mencionaste que hay muchas cosas que no has dicho y que hoy querías decir. Sí, digo, la verdad es que obviamente es un tema tan complejo que sí, me imagino que, o sea, yo he hablado muchas cosas, pero siempre hay cosas que van como saliendo, ¿no? En las Claro, por conversaciones y uno supuesto. se va acordando de temas. Yo la verdad es que todo empezó, digamos que dentro de una amistad supuestamente, esta persona me invitó a ser parte de un equipo de kickball y pues entonces empezamos como a compartir tiempo pero yo siento que el primer red flag, que realmente no lo vi como un red flag, porque lo tenemos muy normalizado, es que esta persona estuvo como 2 años antes escribiéndome por redes y yo no, como que no interactuaba, o sea, yo no le respondía. Ujú. Y él como que se contestaba solo y había una conversación ahí como tratando de llamar mi atención a través de mi DM y yo no, como que no interactuaba, no le contestaba. Pero luego un día, no sé cómo pasó, que me comentó algo con respecto a esto de kickball, me llamó la atención y ahí fue que contesté. Pero esto ya llega un momento en el que si tú lo ves de otra perspectiva, que una persona te esté escribiendo por 2 años seguidos y sin tener respuesta, ¿en qué momento rayan en acoso, no? A veces no nos damos cuenta de que ahí hay una actitud como un poquito, ¿sabes? Que yo en el momento no noté y tendemos a romantizar este tipo de cosas, como que, ay, es que yo la perseguí por tanto tiempo, ay, es que yo, y es como que, o sea, ¿cuándo nos vamos a empezar a cuestionar de que estos son red flags, de que esto no necesariamente es normal, de que cuando tú intentas algo y la persona no te responde de la manera para atrás, tiene que significar algo y que no necesariamente significa que tienes que seguir ahí acosando a la persona, ¿no? Lo digo en otros, o sea, Sí, como una forma quizás sutil de dar a entender un poquito esta personalidad como de que yo hago las cosas como yo quiero y tiene que ser, o
¿sabes? Eso yo no lo había notado tampoco, pero después como que lo analicé y me di cuenta. Y bueno, empezamos en este equipo de kickball a tener como amistad, a tener más contacto. Em, Allí pude notar también una actitud bastante agresiva en los deportes, en la competitividad, una actitud agresiva con los otros jugadores, con cada vez que pasaba algo. También Lo normalizaste, lo porque normalizaba era el juego, porque era el el juego, calor ay, es del que es muy juego. competitivo, ay, es que no sé qué. Ujú. Y luego me empecé a enterar de cosas como de que si una pelea aquí, que si una pelea allá. Yo nunca lo presencié, pero sí me contaban que era una persona que había tenido muchas peleas como callejeras y él se excusaba diciendo que era porque es que tuve que defender a esta persona, es que a esta mujer le hicieron tal cosa y yo la defendí. Ujú. Y, o sea, si me lo está diciendo, o sea, ¿por qué yo tengo que pensar que me está mintiendo, no? Yo estoy pensando que, bueno, debe ser que, o sea, ¿sabes? Es el Como que tú, salvador del mundo. exacto, Ujú. y tú te vas creyendo el cuento y no te estás dando cuenta de que el red flag es por otro lado, de que el red flag es que, ¿por qué? O sea, cuando tú ves que una persona arregla los problemas a los golpes o con agresividad, ahí es donde eso es un red flag. Y la verdad es que uno lo normaliza. Vivimos en una sociedad donde estamos acostumbrados a el tienes que frentear y tienes que. No, o sea, la violencia nunca está bien. Y la verdad es que yo sí tengo que admitir que, que lo tenía normalizado, pues como muchos, como todos, y no le presté atención porque no era conmigo en el momento. Pero esto lo digo, también hablé una vez del tema de la película esta Romper el Círculo, que la película empieza con el man tirando una silla, pateando una silla, Ah, y después sí, cómo termina la película. Y ahí es donde yo sí. dije, hice clic y dije, es verdad. O sea, en Ujú, un momento va a ser un teléfono que me tiró contra la pared, ujú, o una puerta que yo cerré y la rompió. ujú. En que en algún momento pasas a ser tú. O sea, en algún Sí. momento puedes pasar a ser tú Ujú. y eso no hay que permitirlo de ninguna manera. Entonces yo siento que fue así, como poco a poco, luego quedamos en una relación que yo, digamos que al principio yo no quería, yo no me veía en una relación y no me veía en una relación con él, pero poco a poco las cosas se fueron dando de una manera, es una persona bastante, como te dije, como bien, ¿sabes? Insistente. Insistente. em, y bueno, terminé pues eso fue en pandemia, terminé como involucrada. Al final dije, bueno, este man está haciendo estas otras cosas, porque esta es otra cosa que la gente no ve. La gente ve desde afuera cuando pasa lo que pasa y dice, pero es que es muy obvio, o sea, es un agresivo, es una mala persona. ¿Cómo no se dio cuenta? Porque es que todo el mundo tiene como sus fachadas y sus cosas buenas. O sea, Ujú, todo el mundo tiene estas cosas supuestamente buenas que hace por ti, ujú, pero a veces es esperando a cambio, a veces es para ocultar las verdaderas intenciones. Entonces, ujú. obviamente, esta persona hacía cosas por mí y hacía cosas románticas y hacía cosas bonitas. Y tú vas así como que, ¿será que yo estoy viendo mal? ¿Será que yo no le estoy dando la oportunidad? ¿Sabes? O sea, y la gente no sabe esa parte, obviamente, de que es difícil a veces darse cuenta porque no todo es 100% malo siempre, pero llega un momento en el que las cosas se ponen peor, ¿no? Y bueno, así fue que en mi caso también era mi ex ya cuando pasó lo que pasó. O sea, en comparación al caso de ahorita, ya yo lo había dejado. Porque la gente también me dijo muchas veces, pero ¿por qué no lo dejaste a tiempo? Es que ya yo lo había dejado. Esto fue en una simple conversación de 20 minutos, 3 meses después, con un tema de él estaba utilizando una excusa de buscar cosas y, ¿sabes? La clásica. Y yo dije, mira, ¿sabes que aquí están todas tus cosas? Ya no tienes más excusas. Una conversación normal como tú puedes tener con una persona con la que supuestamente te estás llevando bien. O Ujú. sea, ¿qué culpa puede haber? O sea, la gente insiste en cómo buscar el culpable, pero si yo estoy hablando con una persona con la que compartí un tiempo y con la que supuestamente me llevo bien, ¿qué me voy a imaginar yo que va a terminar de esa manera, no? Y bueno, ya ahí fue que terminó todo de esa forma. No puedo decir que fue una relación donde hubo golpes todos los días para nada, pero fue una relación llena de control y de maltrato psicológico que solamente pude ver luego con terapia. O sea, que pude Así. entender la magnitud del, del abuso psicológico. Lo entendí fue ya después, y la parte económica también, que ese tema económico yo creo que es una de las cosas que yo no he hablado al 100% ahora El que lo tema menciono. económico es una de las razones principales de divorcio Sí, y está categorizado en derecho de familia. Es, está categorizado como violencia, claro, violencia de género.
porque el control económico lo ejercen. Claro. A través de él te agarran. Entonces, ¿qué pasó ahí en la parte económica entre ustedes? Bueno, yo he hablado de la violencia patrimonial, que es eso, la violencia económica, eso lo pude ver luego en terapia, como te dije, o sea, en terapia yo pude ver como todos los tipos de violencia de la que yo estaba siendo víctima que no me había dado cuenta. Y, y ahí fue que empecé también a atar después como las consecuencias que ha tenido en mi vida, en mis otras relaciones interpersonales, en Ujú. mi forma de ver las cosas ahora. Y bueno, pues estoy tratando esto, ¿no? En terapia, pero una de ellas fue en lo que se llama violencia patrimonial. Pero en mi caso, me da risa porque no tienes idea la cantidad de comentarios que hubo en redes sociales diciendo, eso les pasa por buscarse manes de plata, por plata. Y, en mi caso, la violencia patrimonial fue al revés. En mi caso, la violencia patrimonial fue que no aportaba absolutamente nada y yo no podía, o sea, yo tenía un cuadro de ansiedad tan fuerte que yo una vez fui a hacerme masajes porque yo tenía la cervical completamente como, Un nudo o sea, era una cosa que yo no podía ni dormir. del Y yo, dolor. del dolor del cuello, yo me despertaba todos los días con una tensión y Ujú, yo sentía la cama, la almohada, o sea, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Y luego ujú, fui a una señora que me hizo unos masajes en la cervical y ella me dijo, una señora que no, o sea, ¿me entiendes? Como que no, random. random, o sea, una persona Ujú, random que quizás me había hecho masaje en algún momento, pero ujú, me dice, Raquel, tú tienes que verte esto porque el nivel de tensión que tú tienes, ujú. yo recuerdo cuando, ella me dice, yo recuerdo cuando estaba yo en un banco, no sé qué, en un trabajo, que esto, que lo otro, tenía 33 años y yo tenía este mismo nivel de tensión y me dio como un accidente cerebrovascular del nivel de tensión que tenía esta persona. Y ella logró, o sea, fue como leve, pero ahí fue que dijo, wow, o sea, tú tienes que hacer algo. Y yo me asusté. Ahí fue donde yo dije, bro, yo no puedo más así. Y fui a terapia y me dijeron, tienes que salir de ahí. Y ahí fue que yo dije, ¿sabes qué? Vete de mi casa, porque era mi apartamento. O sea, Ajá. era mi apartamento. eh, Tú sufragabas todas las y cuentas de yo tu tenía que estar apartamento. constantemente todos los meses peleando, o sea, o sea, siempre había una excusa, siempre había es que no se está, es que la pandemia, es que no me terminó de recuperar de la pandemia, es que no se están vendiendo los carros, es que no estoy logrando, no, mira, es que me deben no sé cuánto. Y yo, como que, ¿sabes? Uno te enseñan que hay la mujer que tiene que estar ahí y que tiene que apoyar y que tiene que soportar y que tiene que no sé qué. Y yo me volvía loca. Yo todos los meses era llorar y decir, brother, ¿cuándo vas a aportar? O sea, ¿cuándo te vas a preocupar? Las cuentas estaban todas a mi nombre. Yo tenía una hipoteca. Él estaba en mi apartamento, yo tenía que pagar hipoteca, pagar luz, pagar todo. O sea, una vez podía aportar algo y 2 meses después no. Y yo llegó un momento en el que de verdad que el nivel de ansiedad que yo cargaba de no poder dormir era absurdo. Entonces, quizás no es el típico, no es la típica violencia patrimonial donde no te dan el dinero y tú dependes económicamente de la persona y Es no puedes lo, salir. En este caso era como que maltrato psicológico lo es. yo estaba tan preocupada por sobrevivir y por buscar económicamente, ¿sabes? Que yo no Generar, tenía como generar. tiempo por generar y por pelear esto, que yo no Ujú. tenía como ni tiempo de pensar en más nada. Y me da risa porque la gente en redes sociales decía, eso te pasó porque el man de la plata, el man de los carros, el man de brother. O sea, es como que, o sea, y la verdad es que yo creo que nunca lo había dicho públicamente, pero yo me acuerdo que cuando yo terminé esa relación fue, ya por favor vete de mi casa, no te voy a prácticamente mantener más. O sea, ya, y se fue a vivir con su mamá. O sea, regresó a Ah, vivir con la mamá. ajá. Entonces, de qué man de plata estamos hablando? De que yo me quedé por plata. O Ujú, sea, era como todo lo contrario. Yo más bien yo no sé por qué me quedé tanto tiempo ujú. tratando de ayudar a alguien que realmente no me está. Claro, él trataba como de aportar en cosas ¿sabes? Como de, ay, te voy a ayudar en esto, ay, te voy a ayudar en lo otro. Y yo llegué a sentir culpable como que, ay, bueno, es que está intentando, ay, bueno, es que no. O sea, después me di cuenta que no entendí, después yo dije, no entendí cómo aguanté tanto tiempo como la excusa, ¿no? Pero va como poco a poco y es difícil salir de ese tipo de cosas porque son como muchas cosas pasando a la vez y al mismo tiempo la vida.
O sea, no Claro, solamente es todo lo que esta persona está causándote, claro. sino que al mismo tiempo está la vida, al mismo tiempo fue pandemia, al mismo tiempo había que generar, al mismo tiempo había que trabajar, al mismo tiempo había que todo. Ujú. Y, y uno como que está ahí y salir de ese tipo de situaciones es a veces un tema. Entonces lo pospones hasta que hay un momento en el que fue como que, bueno, no, sabes que yo prefiero vivir sola. Y, o sea, si vuelvo a pagar todo, prefiero pagarlo yo sola aquí sin tener el estrés de tener que verte viendo Netflix todo el día, ¿no? O sea, Ajá. complicado. Dime una cosa, o sea, cuando él ya tú logras ya sacarlo de tu apartamento y que él sigue insistiendo en que tiene que buscar las cosas y se da el hecho de que se encuentran 3 meses después, fue, Más o ¿verdad? menos, sí. Como 3 meses después. ¿Qué pasó ese día? O sea, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Lo que pasa es que yo tenía contacto con él, primero porque yo no sé por qué, soy una persona que quizás erróneamente muchas veces trato de llevar la fiesta en paz y de no me gusta como llevarme mal con la gente y no había analizado el nivel de daño, o sea, no, todavía yo no había caído en cuenta de qué tan víctima había sido de todas estas Había una situaciones. codependencia. Y yo dije, sí, yo dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a llevar la fiesta en paz. Digo, también sabía que era ya me había dado cuenta, obviamente, de ciertas cosas, que era una persona agresiva, que era una persona un poco como obsesiva en ese sentido de control. Y yo dije, vamos a mejor llevar la fiesta en paz para no ser tan drástico y evitar, tú sabes, una Ujú. situación. Entonces, no sé si fue inconsciente, porque jamás me imaginé que iba a llegar a ese punto. Sí habían pasado otras cosas leves antes, en el principio, y yo dije, bueno, vamos a evitar que las cosas se vayan a otro lado y bueno, yo en verdad pienso que las cosas no llegaron a ese punto antes porque yo inconscientemente algo me decía que podía pasar y yo siempre estuve como, ¿sabes? Como tratando de, Cautelosa. sí. Y yo quería creer que era que no, que conmigo no iba a ser, que conmigo no iba a pasar, que yo siendo tan feminista, yo sabiendo tanto de esto, ¿cómo me iba a pasar a mí? ¿Cómo lo iba a dejar pasar? ¿Cómo no me iba a dar cuenta? Y no me di cuenta. Y esa fue parte de la vergüenza tan grande de tener que hablarlo y decirlo y admitirlo de que me pasó a mí. Y te iba a decir otra cosa que era que ahora, sí, o sea, diciendo todo esto, ya vas a ver, vamos a apostar que los comentarios ahora van a ser no van a ser, ay, es que te fuiste con el man de plata y que por eso te pasa lo que te pasa, porque las mujeres se meten con los manes de plata y que se aguantan las ¿Quién cosas. te manda? Ahora va a ser, ah, eres una estúpida que lo estabas manteniendo. O sea, Exacta. siempre va a ser mi culpa. Ya vas a ver Sí, que sí, eso va a pasar. eso va Eso a va a pasar. pasar. Al final, Eso va a pasar. siempre voy a ser yo la estúpida o que se metió con el man de plata o que lo mantenía y era una estúpida. X. Ajá. Pero bueno, sí, yo estaba tratando de llevar la fiesta en paz. Y y era como que si lo veía, que eso puede no sé qué, normal, como que vamos a terminar y dejarlo así, pero como que ya, pues. Y él tenía como que tampoco se llevaba mal con mi familia y en ese caso como que yo vivía cerca de mis papás y él fue a hacer algo relacionado a mi papá, em, a darle algo, no me acuerdo qué fue y como que pasó por mi casa con la excusa de que quería ver al perro. Yo no, esa excusa, o sea, como que nunca la había permitido, pero en ese momento fue como que sí, que mira que estoy aquí, que por favor, que no sé qué. Yo dije que bueno, bajé al perro y nos pusimos a hablar. Y ahí fue que como que, no sé, tuvimos una discusión debajo de mi edificio, porque ya yo me había enterado como que durante la relación habían pasado cosas que yo no me había enterado. Yo no soy una persona de estar buscando, de estar revisando, de estar haciendo. Yo no, la verdad es que yo hace muchísimos años dejé esa parte tóxica como de estar buscando, porque al final uno se entera de El todo. que busca encuentra. Sí, y uno se Ujú. entera de todo, y en efecto me enteré de cosas, y yo dije, mira, ¿sabes qué? En verdad, yo me estoy dando cuenta que con estas cosas que me estoy enterando, realmente no podemos ser amigos, porque tú no eres mi amigo, o sea, a ti no te importa como que hacerme daño o hacer este tipo de cosas, así que mejor de verdad que ya, o sea, saluda al perro y déjalo así y vamos a mejor no seguir siendo Contacto amigos. cero. Sí, vamos a dejarlo hasta aquí, que no sé qué, no, que como así, que esto, que lo otro. Yo le dije, man, o sea, me negó todo, obviamente, con videos y pruebas. Y dije que, man, en verdad no importa, o sea, ya, simplemente no vamos a hacer más frenes. Fue un problema. Yo me acuerdo que ese día yo me bajé del carro y corrí a mi casa porque estaba como más alterado. No pasó nada como tal, pero yo simplemente dije, mira, ¿sabes que No dejes que le dije al seguridad, no dejes que este man suba ni nada. Vamos a dejarlo hasta aquí porque se estaba como tornando una discusión. Yo lo dejé ahí y yo ese día yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo siento que esta excusa del perro, esta excusa de voy a buscar esto, voy a buscar lo otro, vamos a mejor
evitar todo esto, quizás erróneamente, obviamente, si tú lo ves, es muy fácil en redes sociales, o como dicen, es muy fácil después de que se acabe el partido ser director técnico y querer decir que se hubiese hecho de otra manera. Es muy fácil en redes sociales decir, ay, pero ¿para qué fuiste a darle a las cosas? Lo hubieses votado. Sí, obviamente. ¿Qué me voy a imaginar yo? Ujú. Que, o sea, yo estaba tratando de como de hacer un punto y de decir, mira, aquí están todo el resto de las X cantidad de cosas que podían haber quedado en mi casa en una bolsa de esas de súper, como que haciendo un punto, ¿sabes? Como que mira, aquí está el closure, aquí está, toman tus cosas, no tienes más excusa, no me busques más. Al día siguiente, después del trabajo, yo voy y llevo la bolsa. Le digo, mira, sale un momento, no sé qué, sale de su casa, yo le doy la bolsa, pero él se monta en el carro y se pone otra vez a discutir. Esa conversación duró 20 minutos, media hora. Eh, yo le di sus cosas y le dije, mira, en verdad, ya, o sea, con lo que hablamos ayer, con lo que pasó, de la discusión, tú no quieres aceptar, yo la verdad es que ya, o sea, que están todas tus cosas, no tienes más excusa, no quiero seguir teniendo contacto, no somos amigos, agarra tus cosas y ya. O sea, pero estoy hablando de verdad que con este tono. Obviamente yo estaba, o sea, agarra tus cosas ya, déjalo así, no sé qué. Y él no, que no, que no, que cómo así, que por qué, que esto, que lo otro. La verdad es que él tampoco estaba, como quien dice, gritando o alterado. Fue una conversación, fue súper loco a mi Normal, parecer. Sí, pero fue, o sea, ¿cómo terminó? Después de que la conversación fue así, inesperado. fue tan surreal, o sea, fue Ajá. tan psycho, o sea, fue tan como que estábamos hablando y yo tenía en el medio del carro Ujú, un vaso, ujú, como decir un termito, eh, de plástico. ujú. Normalmente el que tengo es de metal, menos mal que este día era el de plástico. Y yo tenía el vaso acá y yo le dije, ya bájate, no sé qué, agarras tus cosas y vete. Él agarró sus cosas, yo puse el carro ya yo me iba en reversa y él como que se queda así y ve el vaso. Nosotros teníamos dos vasos bastante parecidos, con el mismo diseño, pero eran como uno con asa, uno sin asa, X. Y él me dice, bueno, ya que me estás dando todas mis cosas, ¿por qué no me das mi vaso? Y yo dije, ese es mi vaso. O sea, tú sabes que ese es mi vaso, pero ¿sabes qué? Te lo regalo. Lo agarré y se lo di. Yo no sé si ese acto de indiferencia lo llenó de ira, agarró el vaso, se me quedó viendo y me golpeó con el vaso en la frente. O sea, así, o sea, de la nada. Y me golpeó con con el vaso en la frente. Ahí yo me di cuenta de cuál sería mi reacción en una situación como esta, porque yo lo primero que hice fue salir corriendo, literalmente, tuvo que, no sé ni cómo paró el carro, yo me mareé, empecé a sangrar, estaba vestida de blanco, tenía todo el pantalón lleno de sangre y por alguna razón la calle estaba sola, por alguna razón entré a su casa buscando como a su mamá, buscando como apoyo en su mamá. Entro, toqué todas las puertas, desperté a todo el mundo, me quedo mirándome en el espejo llena de sangre. Y cuando salen los hermanos es que se me quedaron viendo así como que. Y cuando sale la mamá me dice, ¿para qué viniste? Si tú ustedes habían terminado, ¿por qué estás aquí? Y yo dije, ok, ya entendí a dónde estoy. O sea, ya entendí qué es lo que. Y bueno, ahí yo dije, mira, yo me voy y, y me voy, me tengo que ir. O sea, ya yo me di cuenta que ahí no, definitivamente, o sea, fue como un impulso, ¿no? Correr hacia allá. Ujú. Y no me dejaron irme, la mamá me llevó al hospital. Y bueno, ahí fue que ya, esa fue la última vez que yo tuve como La mamá de realmente. él te llevó al hospital. Sí, no me dejaron manejar, por así decirlo. O sea, yo estaba obviamente mareada y estaba sangrando. Ella me llevó al hospital. ¿No se Sí, te ocurrió en ese momento mejor llamar a algún familiar tuyo? sí, pero digamos que el hospital estaba ahí cerca y yo estaba como un poco obviamente en shock. A mí nunca me habían agarrado puntos. O sea, yo nunca había tenido una herida de ese tipo. Yo no sabía como que qué tan rápido tenía que actuar. Yo sentía que yo quería salir de ahí corriendo. Explícame esa mamá que te decía en el camino. Eh, Ella estaba obviamente como en shock, pero la actitud de todo fue como que no era la primera vez que había pasado. Y me llevó al hospital. Sí me acuerdo que me hablaba como de por qué regresaste, por qué estabas aquí, por qué tenías que venir a hablar. O sea, como queriendo decir que yo lo tenía que haber evitado, que yo fui la culpable por haber ido hasta allá. Que tú lo incitaste. Sí, y yo simplemente le dije que yo estaba llevando sus cosas. Yo en verdad estuve callada, no me acuerdo exactamente o sea, yo estaba como tratando de, de no empeorar la situación en ese momento. Yo todavía no sabía qué iba a hacer. Y llegué al hospital, me acuerdo que ella estuvo conmigo todo el tiempo. Cuando llegamos al hospital que me preguntaron qué pasó, Porque ella no. respondió. Ah,
Eso es lo que te iba a preguntar, porque si hubieras respondido tú, tienen que llamar inmediatamente a la policía. Sí. No, ella respondió, es que como que dijo algo así como que se golpeó con el termo, pero eso no tenía sentido y yo no quería como decirlo en alto al frente de ella porque obviamente era como muy fuerte, o sea, yo todavía estaba como, como que, ¿sabes? Estabas en shock. Y ella me miraba como que, ¿qué vas a decir? Y como quien dice, no mintió, pero tampoco, o sea, pero tampoco estaba diciendo realmente lo que había pasado, y estaba como esperando a ver yo qué decía. Yo recuerdo que yo para poder, yo dije que yo quería ir al baño antes de entrar. Yo dije que yo quería ir al baño, pero realmente fue para poder grabar lo que estaba pasando y tomarme fotos y mandársela a mi familia y decir esto es lo que acaba de pasar, porque obviamente yo en ese momento no sabía qué iba a hacer, pero yo había escuchado mucho de este tipo de cosas y yo dije, yo necesito, digamos, tener como que fotos y videos y pruebas de lo que acaba de pasar para poder luego tomar una decisión de qué era lo que iba a hacer. Entonces Ujú. yo entré al baño, fue el momento en el que pude estar sola y grabé videos y fotos, fueron las fotos que después pues salieron, esas fotos obviamente yo las puse en la denuncia pues, y y ya, después inmediatamente llegaron mis papás, llegaron amistades y pues ahí fue que yo estuve en shock bastante tiempo, pero yo no sé por qué, a mí me dio como mucha rabia, sí, como que, ¿cómo me pasó? ¿Cómo ¿Cómo yo pude ser víctima cuando yo de soy esto? Exacto, una de las portavoces de este de, tema. de las mujeres? Exacto. Y esto lo Mm. digo porque yo siempre he querido ser bien abierta con este tema porque yo no sé qué parte de mi historia puede alguien hacerle clic en algún A momento muchas. y decir, ah, ok, o sea que puede ser así, o sea que me puedo sentir de esta manera, o sea que puede ser que dude al principio, yo dudé al principio de qué era lo que iba a hacer. Y a Ujú, los 2 días fue que fui a poner la denuncia. Y hay gente que puede tardar mucho más tiempo porque no tiene quizás el grupo y el círculo de apoyo que yo tuve, el ujú, privilegio que yo tuve en ese momento. ujú. Em, yo me acuerdo que al día siguiente fui a trabajar, dije, como si nada, o sea, y después al otro día fue que yo dije, no, o sea, esto definitivamente tengo que hacer algo, o sea, no me puedo quedar así. ¿Qué le dijiste a tus papás? Mis papás nunca en la vida, mi familia nunca en la vida había pasado algo como esto. O sea, la verdad es que yo nunca en mi casa vi nada similar, ni siquiera a mis papás discutiendo. Entonces, para nosotros todo fue como un shock un poco fuerte, porque no era como que, sabes que a veces es como que, bueno, uno lo normaliza, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasó? Eso es lo que obviamente me siento culpable, pero y ahí mismo, al mismo tiempo, obviamente, después de tanta terapia y después de todo, es como que no es mi culpa. O sea, tú no tienes por qué, o sea, nunca es culpa de la víctima, la verdad. De que hay cosas que uno puede hacer, hay patrones que uno puede romper, hay cosas que uno puede mejorar para evitar terminar en situaciones como esta, definitivamente. Pero al final, ¿qué hice yo para que eso terminara así? O sea, una persona te deja y no quiere saber más nada de ti, no es razón para que tú le hagas eso. Igual que en el caso de esta chica que terminó una relación y él decidió Matarla. matarla. O sea, por qué es su culpa? O sea, ¿cómo se te ocurre que eso tiene sentido? O sea, es como que... Ujú. Pero sí, Y eh, tu papá, a mis papás me tú, apoyaron. te apoyaron, o sea, tu papá en algún momento luego de eso lo buscó, lo enfrentó, lo No, confrontó, o simplemente decidieron irse por lo legal. la verdad es que mis papás estaban muy asustados, mis papás pasaron mucho miedo. Mi papá me dijo que él quería como montarme en un avión y mandarme a otro lado y que me alejara por completo de esto. eh, por miedo, obviamente, por todo esto. Mi hermano, que no vive acá, estaba también bastante alterado y él sí decía y trató como de convencer a mis papás de que tenía que poner la denuncia, porque mis papás tenían era miedo de como represalias, como sabes, el miedo normal que puede tener cualquier padre de no solamente las represalias, sino a lo que yo me iba a enfrentar poniendo una denuncia, que fue lo que, pues, el año y medio que pasó después, ¿no? De todo lo difícil que tuvimos que vivir Muy como familia difícil. y mis papás querían como obviamente dentro de lo que me imagino culpables que se pudieron sentir de no haberme podido proteger de eso, que no había forma de que lo pudieran hacer, querer quizás protegerme de lo de otro que venía, y mi papá hubiese querido mandarme a vivir con mi hermano a otro país y olvidarme de todo, pero mi hermano también le decía como que, ¿qué hubiese pasado si el termo hubiese sido de metal?
¿Qué hubiese pasado si hubiese sido más abajo? ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dado un ojo y le vacía? O sea, ¿qué hubiese pasado? O sea, no, o sea, hay que hacer algo, o sea, esto no se puede quedar así, esto tiene que tener algún tipo de consecuencia. Y ahí fue como que, bueno, yo hablé con mi mejor amiga que es abogada y pues empecé a analizar y ya después ya pues dijeron, es tu decisión. Nos encantaría que simplemente desaparecer del mapa todo esto, pero No, sí, pero me apoyaron en todo no porque te en iba a todo el seguir camino. haciendo la vida imposible. Y había que marcar un precedente, porque si no eras tú, Raquel, créeme, que hubiera venido otra y hubiera terminado la otra peor que tú. Yo te Porque digo, esto siempre va en escala. sí, O sea, tú no fuiste ni la primera y no hubiese sido la última. claro. Entonces, la única manera que hay que se logra esto es a través de la ley. Así es. Y yo siento que a mí eso fue una de las cosas que más me dio fuerza. Pensar en las que estuvieron antes de mí y en las que pudieran venir después. Porque la realidad es que mi caso, en comparación a otros que escuché, está leve en comparación a Ah, otros que escuché. sí. Y la realidad es que hay mucha gente que a veces puede decir como que, oye, pero, ¿saben? Porque he escuchado de todo hoy en día en las redes sociales, como que, oye, pero eso no es nada. Y tú estás aquí hablando de sobreviviente de violencia y de violencia contra la mujer y lo que te pasó fue no solamente lo que se supo, sino quizás un par de cosas más y no fue tan grave porque no fue como lo que le pasó a Claudia o como lo que le pasa a tantas mujeres que son víctimas de violencia física, psicológica todos los días por años. Sí, definitivamente yo no fue mi caso, pero quizás eso es lo que me permite estar aquí también haciendo esto y yo, como sé que tantas mujeres la han tenido peor y se les es, si para mí es difícil, imagínense para una mujer que ha sido víctima por años de violencia, hablar de esto. O sea, Y yo, sumisa. exacto, yo siento que yo estoy como en un punto en el que fue fuerte, estuvo mal, fui víctima, pero digamos que quizás por la naturaleza de los hechos y por mí y por mi forma de ser, tengo como quien dice la fuerza de poder hablar de esto y por eso yo quiero como que hacerlo, por las que no pueden hablarlo, por las que no pueden denunciar, por las que no pudieron, por las que perdieron la vida y nunca lo lograron hacer o por las que pudieran venir. Entonces yo siento que como que por eso estoy hablando tanto de esta historia y por eso trato de compartir detalles, porque siento que en algún momento uno de esos detalles puede ayudar a alguien y hacer clic con la historia y decir, si a ella le pasó esto, que es lo mismo que me está pasando a mí, significa que yo también puedo salir de ahí, significa que yo también puedo denunciar, significa que este man también puede terminar con una condena. Al final, sí terminó con una condena, a mi parecer, pudo haber sido diferente las cosas, pero bueno, se logró algo y yo creo que hay que, sí, hay que denunciar, pero creo que Sí, pero también, ya habrá sido una condena que, por ser la primera vez que es condenado legalmente, exacto, o sea, legalmente, tú le dieron una medida cautelar, lo que entiendo es 5 años de prisión, pero se la pudieron cambiar a trabajo trabajo comunitario. comunitario todos los viernes e impedimento de salida del país. Me imagino, si está, sí, Debe de tener impedimento de salida del país. No, pues no sé, o sea, es que digo, no no, tendría sentido que esté cumpliendo una condena y pueda salir del país. La verdad es que no, no exactamente, sé si, tiene que tener impedimento de salida del país. O sea, pero si a él se le ocurre volver a hacer algo ni medianamente semejante en el futuro, ya tiene antecedentes. claro, Entonces creaste un antecedente. Entonces es súper importante lo que hiciste. Tienes que darte el mérito. Y, o sea, y no te autoflageles. Y no te sientas mal porque sientes de que la condena fue pequeña. No, creaste un antecedente. Y él ya va a pensar muy bien las cosas para el futuro y para las que vengan. Y que las que vengan estén atentas, claro. si se atreven a meterse ahí, Mm, que esa es la otra, ¿no? Porque, bueno, obviamente todas las novias que se le han conocido a este muchacho son figuras públicas y todas guapas, o por lo menos eran. No sé ahora cómo ande ese asunto, ni me interesa tampoco, para serte completamente franca. Raquel, yo te doy las gracias por haber sido tan valiente, de haber venido y haber hablado y ser voz para esas mujeres que precisamente no se atreven, que precisamente ahorita pueden estar escondidas en un cuarto porque un hombre les está tratando de romper una puerta, de esas mujeres de que tienen que estar todos los días corriendo por la casa porque hay un hombre detrás tratando de tirarle algún objeto para romperles la cabeza.
de esas mujeres de que piensan que un empujón no pasa nada, eso no es nada, que una agarrada de mano y que te dejen moretones en el brazo no es nada, no pasa nada. Señoras, eso es violencia de género. Señoras, el que te digan insultos verbalmente es Violencia. violencia de género y por ahí se empieza. Y entonces, ¿qué pasa? Tu autoestima queda de este tamaño y te vuelves incapaz, incapaz y llegan a controlarte en su totalidad. Entonces te felicito también por haber ido a buscar ayuda. Eso es uno de los mensajes principales que quiero que se lleven hoy, que aparte de poner las denuncias, de parar los círculos de violencia, romper con todo eso, es de buscar la ayuda psicológica para ver por qué tú estás permitiendo eso. ¿Qué te ha llevado hasta ahí? ¿Cómo puedes salirte de ahí y que te den las herramientas necesarias para romper eso antes de acabar con moscas en la boca? Y sorry que lo diga de una manera tan tácita, pero es que no hay de otra. Todas las semanas vemos que pasa esto. Esto no es nada que pasa en otro país. Está pasando en Panamá y en todas las provincias. Y esto no excluye economía, Exacto. no excluye absolutamente nada. A todo el mundo A le todas puede nos puede pasar. pasar. A todas nos puede pasar y yo creo que todas de alguna manera u otra en algún momento de nuestra vida hemos sido violentadas, Así es. pero lo teníamos normalizado. Hasta que se llega a lo físico. Entonces cuando se llega a lo físico, el restremezón es tan grande, el impacto y el shock es tan grande que uno queda como que, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué es lo que estoy? Espérate, aguántate. A mí mi papá jamás me pegó ni mi mamá. ¿Qué pasó? Entonces, uno demora unos días en reaccionar y es importante entonces actuar legalmente. Así Y también buscar la ayuda Psicológica. psicológica hasta que tú puedas entender el por qué pasó eso, las cosas que tú también tienes que trabajar para que eso más nunca vuelva a pasar, Así es. las cosas que se pueden y no se pueden permitir. Y bueno, creo que ya has llegado bastante lejos y el que tú vayas hablando de esto por todos los medios de comunicación, venir al podcast y tratar de crear conciencia, porque es lo que estás tratando de hacer, es sumamente importante. Y te felicito por tu valentía, porque Gracias. no todas se atreven y esto se lo dedicamos a todas aquellas que no pudieron hablar y que hoy día no están y que su familia hoy día no las tienen y que hay niños que hoy día no tienen a su mamá. Así que gracias, Raque, y bueno, después de esta conversación contigo, Raque, queda claro que tu visión va mucho más allá de la belleza y del lifestyle. Nos invita a reflexionar sobre el poder de unirnos como mujeres, Así es. de cuestionar esas narrativas que nos enseñaron de competir y en cambio construir puentes basados en el apoyo y la sororidad. Tu autenticidad y pasión nos inspiran a ser más conscientes, no solo de cómo nos tratamos a nosotras mismas, sino también de cómo tratamos a los demás. Gracias, Raque, por recordarnos que juntas somos más fuertes y que siempre hay espacio para la empatía y el crecimiento colectivo entre las mujeres. Así Y es. con esto los dejo y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.